nefritis crónica. Tenemos por otro lado lo que tenga que ver con la patología vascular, si bien acá estamos hablando de enfermedad microvascular, hemos tomado la nefropatía diabética como aquella que representa con mayor incidencia las complicaciones que se generan y las formas de expresarse. Si hablamos de macrovascular, ahí estaríamos discutiendo cuáles son las patologías macrovasculares que afectan al riñón, que tendrían que ver con enfermedad aórtica o compromiso del ostium de la arteria renal, como por ejemplo la hipertensión renovascular, aterosclerótica o secundaria a displasia de las arterias. Nos queda la parte urológica, para lo cual estaría todas las patologías que tienen que ver con uropatía obstructiva, y por último, estamos hablando de túbulo intersticio, del cual la única aproximación que han tenido hasta ahora sobre patología tubular es la necrosis tubular aguda, en algunas de sus formas, tanto la isquémica como la tóxica o no isquémica. Y dentro del túbulo hay otro grupo de enfermedades que se conocen como nefritis túbulo intersticiales. Se asocia túbulo con intersticio, ya que es raro que en las túbulo intersticiales de las que yo voy a hablar, una estructura esté indemne a expensas del daño de la otra. Van juntos, van de la mano, y el compromiso histológico de las biopsias suele mostrar lesiones tanto en el túbulo como en el intersticio. Se clasifican de dos maneras, agudas y crónicas. Obviamente esto tiene que ver con el tiempo de instalación. Acá están mencionadas las más frecuentes. Dentro de las agudas tenemos las nefritis túbulo-intersticial agudas secundarias a drogas, de las cuales deberíamos también considerar el efecto tóxico de los antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos aquellas que responden a enfermedades sistémicas, de las cuales las más frecuentes que generan nefritis túbulo-intersticial aguda son la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico. Algunas nefritis intersticiales agudas vinculadas a infecciones, como puede ser que ocurra en algunas circunstancias en las cuales existe una pielonefritis aguda y hay lesión tubular y concomitantemente intersticial. Y patologías que se comportan como lesión a través de la luz tubular, como ocurre cuando existe precipitación de cadenas livianas que tienen un efecto no solo obstructivo, sino también tóxico a nivel tubular. Y después tenemos las patologías crónicas. Las crónicas pueden ser una consecuencia de la evolución natural de la aguda no tratada, o puede tener que ver con mecanismos diferentes de lesión, como ocurre en la nefropatía por reflujo. Acá también incluimos la relación entre patologías urológicas y patología renal, y todo el grupo de las enfermedades quísticas, que es un grupo mucho más abarcativo, del cual tal vez el que tengamos que reconocer, porque es lo más frecuente que vemos en población adulta, es la poliquistosis renal autosómica dominante. Bien. ¿Qué importancia tiene el tema? Fíjense que si la manifestación clínica es la insuficiencia renal aguda, que es lo que ustedes tienen que asociar en primera instancia, no es infrecuente encontrar insuficiencia renal aguda secundarias a estos mecanismos de nefritis túbulo intersticial, porque fíjense que se asume que cerca del 15 y 20% de las causas de IRAS corresponden a esta entidad. Ahora, tratándose de una entidad, y después vamos a ver por qué, frecuentemente subdiagnosticada, si uno se tomara el trabajo de biopsiar la totalidad de pacientes con insuficiencia renal aguda, más aún cuando los diagnósticos no son claros, seguramente nuestra incidencia sea superior, y por eso podríamos decir que desde el punto de vista histológico son muchos más los casos reales que los casos que se diagnostican. ¿Está? Con lo cual tenemos otro concepto, una forma de presentación central que es la insuficiencia renal y un método diagnóstico de certeza como es la biopsia. Bien. El problema está que no solo tenemos que considerar esta prevalencia, sino también lo último que figura en la diapositiva, que la recuperación de la nefritis intersticial puede no darse porque el paciente puede curar con secuelas. Así como decíamos, o habrán escuchado que en la necrosis tubular aguda isquémica es muy probable que la restitución del tejido, sobre todo en pacientes jóvenes, se logre recuperando el 100%.
Acá en este caso puede que esto no ocurra a pesar de que uno pudo haber evitado o eliminado la noxa que generó la injuria. Por lo tanto, tengan en cuenta de que no puede tener o no tiene necesariamente una evolución benigna. Puede curar con cicatriz y eso significa secuela. Si vamos nuevamente a nuestro punto en cuanto a qué tenemos que pensar, pensemos en etiología. Este gráfico de tortas lo que intenta es cuantificar o alertar sobre que de todas las causas que dijimos inicialmente, las drogas son las más importantes. El 75% de las nefritis túbulo-intersticial aguda corresponde al consumo de fármacos. Obviamente, dentro del consumo de fármacos, uno debería pensar cuáles son aquellos que la provocan. Gracias. Y esta es toda la lista de drogas que nosotros tenemos que, no voy a decir memorizar, obviamente, porque sería una burla, pero pensar que han sido por lo menos descrito algún caso vinculado a su efecto tóxico. Las que están en mayúscula son aquellas que con más frecuencia se las asocia a nefritis intersticial aguda. Que además, si podemos leer, ahora yo lo voy a leer para que todos puedan, en caso de que no se vea, fíjense que son drogas de altísimo consumo y además muchas de estas drogas son de venta libre. ¿Qué ocurre? Con mucha frecuencia el paciente se automedica o por referencia o por consejo del familiar o porque cree que la droga le va a resolver algún problema o porque la industria se ocupa de dar publicidad de manera irresponsable. Entonces tenemos drogas como aspirina, ciprofloxacina, ampicilina, meticilina dentro de los antibióticos, sulfonamida, tenemos halopurinol, tenemos omeprazol, tenemos furosemida. Fíjense la cantidad de medicamentos que cualquiera puede consumir de manera irracional, algunos de ellos, ¿no? Sobre todo los AINE y sobre todo los antibióticos. ¿Qué nos interesa conocer? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? ¿Cuál es la fisiopatología? Y se asume que las nefritis túbulo-intersticial agudas tienen mecanismos de lesión vinculados a activación del sistema inmune por una respuesta exagerada de hipersensibilidad. Por lo tanto, podríamos también llamar a esta entidad nefritis túbulo-intersticial aguda alérgica. Y el concepto de alérgico no solo define, sino que también nos ayuda a memorizar cuáles podrían ser las manifestaciones clínicas que tenga un paciente con nefritis túbulo-intersticial aguda alérgica. El punto, o un punto importante, es que la respuesta es idiosincrática. Eso significa de que no necesariamente va a depender de la dosis. Acá no estamos hablando de un efecto tóxico de un fármaco porque su dosis acumulativa termina generando lesión, sino que estamos hablando de un fármaco que puede desarrollar casualmente por idiosincrasia la lesión aún luego de haber iniciado o al poco tiempo de haber iniciado su consumo. ¿Está? No esperen que el paciente tenga que haber recibido 4 meses de omeprazol para decir que tiene nefritis túbulo-intersticial por omeprazol. Tal vez a la primera, segunda o tercera dosis ya lo desarrolla. El otro dato importante que tiene, además de no ser dosis dependiente, que el paciente puede repetir la nefritis intersticial en la medida en que sea expuesto en una segunda oportunidad al mismo fármaco. Ya tenemos ahí un concepto terapéutico. Si el paciente tuvo un registro documentado de nefritis intersticial por rifampicina, claramente el paciente tiene que ser advertido de que esa droga no la podría volver a recibir. ¿Está? Con lo cual, el carácter recurrente, dependiendo de que se repita el estímulo, también es un concepto importante. El otro punto importante es que si bien esto no se da con mucha frecuencia, si consideramos el consumo de estos fármacos, esto sí lo hace prevalente. ¿Está? O sea, no es que por sí mismo sea muy frecuente, pero ¿qué porcentaje de la población se automedica? Yo no tengo la respuesta, pero claramente es una consecuencia de este uso masivo. Siguiente. Y decíamos que existe un mecanismo inmunológico o alérgico que lo desencadena y tiene que ver con que se supone que los fármacos, estamos hablando acá de fármacos, los fármacos pueden comportarse como aptenos.
Por lo tanto, luego de su metabolismo, la molécula es fraccionada, y esta molécula fraccionada de bajo peso molecular, si bien no tendría por sí misma capacidad antigénica, cuando se combina o es transportada por moléculas o por proteínas de bajo peso molecular, sí esa configuración le da un carácter antigénico. Y por eso si vemos en el dibujo que es un corte de la luz tubular, vamos a ver cómo el túbulo, ya sea a partir de la luz o dentro de la célula tubular, es el que recibe este complejo o este antígeno formado por partículas de la droga, que va a generar un estímulo de la célula dendrítica y se va a producir principalmente activación de las células T. Recuerden que estas son las células que están involucradas en los mecanismos de hipersensibilidad o respuesta inmunológica tardía. Las células T, a su vez, activan los neutrófilos, activan los macrófagos, y todo el complejo túbulo intersticial va a estar infiltrado por este tipo de células inflamatorias con mecanismos que además por quimiotaxis tienden a continuar su progresión y a crecer el mecanismo de lesión. Todo esto es lo que se ve en la parte aguda de la nefritis túbulo-intersticial. En la medida en que el fármaco no sea suspendido, el mecanismo va a continuar generando lesión y va a empezar a pasar a la etapa crónica. En la etapa crónica, lo que va a ocurrir va a ser por estímulo de mediadores fibrogénicos, lo que se conoce como transición epitelio-mesenquimática, que está en la diapositiva como EMT. Esto significa que esta transición va a hacer que la célula epitelial, que es una célula tubular, que es una célula altamente diferenciada, muy compleja y activa, fíjense que tiene que ver con todos los procesos de secreción y de absorción a nivel tubular, esta célula va a perder su función y se va a transformar en una célula mesenquimática, inicialmente fibroblastos o luego miofibroblastos, que es una célula que tiene muy poca funcionalidad. Con este mecanismo vamos a ver que con el tiempo ya el paciente va a perder la función tubular y su tejido se va a reemplazar por fibrosis. Por lo tanto, segundo concepto que ya lo mencioné medianamente, tenemos que actuar tempranamente antes de que se desencadenen los mecanismos de fibrosis. ¿Está? ¿Cuál es nuestro punto más importante? Asocien nefritis túbulo-intersticial aguda a las causas de insuficiencia renal aguda. Pero este no es el único dato, porque tal vez la insuficiencia renal aguda es la expresión de casi todas las patologías, independientemente de la estructura involucrada. ¿Qué es lo que nos debe hacer nosotros pensar en que tal vez tengamos que considerar esta entidad? Y ahí pensemos en con qué otra situación clínica se asocia la nefritis intersticial. Y para recordarlo pensemos, si decíamos que una manera de recordar la expresión clínica es saber que tiene un fenómeno alérgico acompañante, ¿cuáles pueden ser las manifestaciones de alergias sistémicas que nos adquieran o que nos hagan un llamado de atención? Y el paciente puede tener de manera concomitante y asociado a la ira fenómenos alérgicos como ser un rash cutáneo. O desde el punto de vista bioquímico, pensemos que el paciente puede tener hipereosinofilia. Así como también, que figura dentro de la diapositiva, la presencia de fiebre. Si uno piensa fiebre, eosinofilia y rash cutáneo en asociación a ira, claramente el diagnóstico es mucho más fácil. El problema radica en que la combinación de todos estos factores se da en un porcentaje relativamente bajo de casos. Solo el 10% de los pacientes tienen tanta expresión clínica y bioquímica que nosotros podamos poner la firma de que se trata solamente de esto. La siguiente. Por lo tanto, de manera mnemotécnica tenemos el paciente que hizo un rash sistémico, tiene fiebre y tiene eosinofilia. Obviamente, asumimos que esta es una gran posibilidad. ¿Cuánto tiempo luego de la exposición al fármaco puede presentarse? Que es un dato importante en el interrogatorio. Cuando ustedes están haciendo historia clínica, tienen que preguntar qué medicación está consumiendo, que esto ya lo saben, y segundo, desde hace cuánto tiempo está tomando la droga, porque si es una droga que se reincorporó recientemente,
es probable que tengamos que pensar que tal vez es un efecto de la droga y tengamos que suspenderla o reemplazarla por alguna otra droga con el mismo efecto. En términos generales, se considera que la expresión clínica puede darse a partir de la segunda o tercera semana. Pero eso es en términos generales. Hay dos situaciones distintas que nos hacen confundir muchas veces el diagnóstico. Si el paciente ya tuvo contacto con la droga, el segundo episodio lo va a hacer de manera mucho más temprana. Puede ser inclusive al tercer o cuarto día. Pensemos que ya tuvo un antecedente y que tal vez ese antecedente no quedó registrado. Si hubiese quedado registrado, el paciente debería saber, o el médico tratante, si consume la misma historia clínica, que esa droga estaría prohibida en su caso. Y otra situación compleja es que no todos los fármacos presentan este efecto con el mismo tiempo de evolución o de aparición luego del contacto. Y se han descrito casos de nefritis intersticial aguda por drogas como el omeprazol en pacientes que empezaron su consumo 3, 4 o hasta 5 meses antes. Piensen ustedes, ahora porque la clase parece todo bastante sencillo, ¿cómo hacemos para en un paciente con insuficiencia renal de etiología desconocida saber que pudo haber sido una droga que consumió en un esquema previo 3, 4 o 5 meses antes, excepto que el paciente tenga un registro muy prolijo de cada droga que fue consumiendo o que fue indicada, cosa que tampoco eso ocurre con facilidad. Esto hace que se convierta en alguna instancia en un desafío diagnóstico. Decíamos que es la insuficiencia renal aguda. Esta es la clasificación por estadios de la insuficiencia renal aguda. Yo no voy a hablar de esto porque esto ya fue tema de otra charla. Solo a manera conceptual, qué espacio le ocupa dentro de las causas de insuficiencia renal aguda. Y esta clasificación, que es muy básica, pero que sigue teniendo utilidad, por lo menos ante el approach de un paciente con IRA, es reconocer los 3 tipos de IRA: prerrenal, renal y obstructiva o postrenal. Y dentro de las causas renales, la necrosis tubular aguda ocupa casi el 85%, que es lo más frecuentemente ustedes van a ver. Nefritis intersticial es un 10% dentro de las causas de IRA según este gráfico. Y por último, las glomerulonefritis, que son tal vez las más interesantes, pero no significa que sean las más frecuentes de ver. Pensemos en esta entidad. Decíamos en una diapositiva previa, donde estaba la foto del dorso de un paciente con rash, donde aparecía un termómetro como un signo de alerta y donde aparecía un frotis de sangre periférica con eosinofilia. Y abajo de la diapositiva, no sé si yo lo recalqué, pero hablaba de marcador de daño tubular. Cuando nosotros hablamos las primeras charlas de albúmina, decimos la albúmina es un marcador de daño renal y básicamente expresa lesión o endotelial o de la barrera de filtración y nos ayuda a discriminar si pudiese tratarse el paciente de un paciente con patología glomerular. En el túbulo los marcadores son otros. La albúmina tiene poca relevancia como marcador tubular. De hecho, si los pacientes que tienen nefritis intersticial pueden tener proteinuria, raramente supera el gramo, y si discriminamos la proteinuria del paciente con patología tubular, parte de esa proteinuria es a expensas de proteínas tubulares, no solamente de albúmina. ¿Qué otros datos nos hacen pensar en túbulo? En la nefritis túbulo intersticial puede estar comprometido cualquier sector tubular. O sea, puede haber compromiso del túbulo proximal, puede haber compromiso del túbulo distal, puede haber compromiso del túbulo colector, y además en todo ese escenario, que puede darse de manera simultánea o exclusiva, además tenemos el intersticio. Entonces tenemos que pensar cómo se expresa cada sector de manera clínica. Si existe compromiso del túbulo contoneado proximal, lo que va a existir es una eliminación de bicarbonato porque no se lo absorbe a nivel tubular proximal. Entonces el paciente va a tener una acidosis tubular renal proximal. Como también a nivel tubular, estoy siguiendo la parte de la izquierda del dibujo, como también se absorbe fósforo, ácido úrico, glucosa a nivel tubular proximal, el paciente con lesión a este nivel
va a perder la capacidad de absorberlo y vamos a tener glucosuria sin hiperglucemia, fosfaturia con hipofosfatemia, hiperuricosuria con hipouricemia y además puede perderse también aminoácidos. Pensemos que cuando hablamos de mecanismos de lesión inicial decíamos que por un sistema economicista se absorben aminoácidos a nivel tubular proximal para tratar de economizar y respetar aminoácidos esenciales. Bueno, cuando no anda el túbulo esto se pierde. Esto sería lo que se conoce como síndrome de Fanconi. ¿Está? Si vamos a la otra punta del túbulo y vamos a la parte distal, ahí también va a existir un mecanismo de alteración en la acidificación urinaria, producto de la dificultad en poder eliminar protones. Por lo tanto, vamos a tener una acidosis tubular renal distal con una orina que al no poder eliminar adecuadamente los protones va a tener un pH alcalino. Va a haber acidosis metabólica con orina alcalina y con potasio bajo. También puede darse, esta es la acidosis tubular renal tipo 1 o distal. Y también puede darse otra instancia en relación a la alteración metabólica, que es la acidosis tubular renal tipo 4, en la cual no existe hipocalemia, sino existe hipercalemia. Entonces tengamos en cuenta que con estos parámetros de laboratorio podemos pensar el paciente tiene trastorno tubular. Si vamos a la manifestación del intersticio y del túbulo colector... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La orina por qué es alcalina? El pH es mayor de 5,5 porque no se elimina protón para acidificarla. Ah, perfecto. Si pensamos también en túbulo colector, va a haber una resistencia a la acción de la hormona antidiurética. Por lo tanto, el paciente va a tener poliuria y va a tener dificultad en los mecanismos de concentración. Entonces, acidosis tubular, que es relativamente sencilla de diagnosticar, paciente con poliuria, paciente que puede tener inclusive pérdida de sal, con lo cual ya se comportaría como una nefritis, túbulo intersticial aguda, perdedora de sal, que va a tener además implicancias hemodinámicas, y las alteraciones que comentaba en relación a la posibilidad de asociarlo con síndrome de Fanconi, es el escenario que nosotros ante un paciente con insuficiencia renal aguda que pensemos que tenga un origen tóxico o medicamentoso, tengamos que discriminar. Nuestro desafío va a ser diferenciar la necrosis tubular aguda, que sabemos que es mucho más frecuente, de la nefritis tubulointersticial aguda, que sabemos que es mucho más difícil de diagnosticar. Y si la comparamos o tomamos en cuenta la necrosis tubular aguda isquémica, por ser la más prevalente, como decíamos, hay algunos elementos clínicos y de laboratorio que nos pueden ayudar a diferenciar. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener un paciente que tenga un evento isquémico y que haya empezado a consumir fármaco. Es muy frecuente que estemos discutiendo estas entidades de manera casi paralelas. O un paciente en terapia intensiva que de pronto recibe muchos medicamentos durante su estadio en terapia intensiva y además todas las variaciones hemodinámicas que le pueden corresponder por sepsis, por shock hipovolémico, por insuficiencia cardíaca, que ustedes ya conocen. Sí. ¿Por qué en la NTA, donde también tenemos daño de efector, no podemos tener, por ejemplo, poliuria si el daño se diera a nivel distal y otras manifestaciones también en el sedimento que llevan Fanconi, por ejemplo, como mencionábamos, si en definitiva también está ocurriendo algo, entre comillas, similar? En relación al volumen urinario, para complejizar y yendo a la pregunta, no sé si la escucharon, la pregunta de su compañero, ¿la escucharon? Sí. Pensemos que el ritmo diurético no es una variable tan fina, porque las necrosis tubulares agudas pueden ser no liguanúricas, con lo cual esta categoría de toda NTA es oligúrica, como lo está mencionando el gráfico, no es totalmente cierta. Por lo tanto, puede ocurrir lo que vos comentás. En el caso del Fanconi es más complejo, porque en el caso de Fanconi la función tubular estaría alterada, pero no por un mecanismo de lesión que la anula. En la necrosis tubular se necrosó, se pudo haber necrosado. En cambio, en la nefritis intersticial, la célula está disfuncionante y tiene una incapacidad para metabolizarlo adecuadamente. Por lo tanto, el mecanismo por el cual la célula se afecta
Es lo que discrimina la... No se manifiesta igual. Entre una célula no vital y una célula que tiene alteración del metabolismo, pensemos que la que tiene alteración del metabolismo, como puede ser esta, que se puede regenerar adecuadamente, no lo metaboliza de la misma manera, y no es que no lo absorba totalmente, sino que no lo puede incorporar y seguir su curso. Es un poco más molecular que lo que yo estoy planteando, lo blanco o negro. Si pensamos en la NTA isquémica, clásica, por decir así, para no confundir con la parte o con los casos de ira no liguanúrica, el tiempo de instalación es horas o días. Pensemos que la NTA es la etapa que le sucede al fallo prerrenal. Por lo tanto, en el fallo prerrenal, en la medida en que es una alteración fisiológica o fisiopatológica, cuando se instala definitivamente termina generando la NTA. Puede acompañarse de oliguria, y lo que tenemos es una historia clínica muy importante en la cual tenemos identificada la causa de inestabilidad hemodinámica, sea cual fuese. Es raro que no tengamos ninguna información al respecto. El paciente no tiene eosinofilia. El paciente tiene una excreción fraccional de sodio alta. Pensemos que acá estamos hablando de mecanismos de concentración. La recuperación es relativamente frecuente, pero ahí dependerá de qué grupo estemos considerando. En la nefritis intersticial no existe un fenómeno hemodinámico que lo preceda. El tiempo de aparición puede ser días o semanas, dependiendo del fármaco y de la repetición de la injuria. Tiene manifestaciones diferentes desde el punto de vista clínico, y el tratamiento no se va a basar en la recuperación de la estabilidad hemodinámica, sino en tratar de evitar el fenómeno inflamatorio, inicialmente suspendiendo la medicación. Bien, si hacemos una biopsia, también va a haber diferencias entre cuál es la expresión de la necrosis tubular aguda y la nefritis tubulointersticial aguda. Y digo si hacemos una biopsia porque en la circunstancia en la cual no sea categórico el hallazgo clínico ni la sospecha, tenemos que recurrir a la biopsia, porque pensemos que si se trata de un fenómeno alérgico vinculado a fármaco, si no suspendemos el fármaco, la evolución va a ser mala. ¿Y cuál es el tiempo que tenemos para actuar? Fíjense que acá tenemos los hallazgos histológicos, si bien acá no se va a poder ver con detalle, de una NTI aguda por drogas. En 4 semanas, este tejido ya ha sido reemplazado por células cicatrizales. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar rápidamente para evitar que ocurra esto. ¿Y cómo actuamos? Ahí viene un poco la parte terapéutica. Si sospechamos que es una droga en particular, la suspendemos. Si luego de la suspensión no existe una recuperación rápida de la función renal, tenemos que tratar de atacarlo desde el punto de vista de la intervención con drogas, de las cuales, como todo fenómeno alérgico, nuestra droga de elección va a ser el tratamiento con corticoides. Mientras más temprano podamos dar los corticoides, menos chance vamos a tener de que el paciente no se recupere. ¿Cuál es el desafío y cuál es la importancia de esto? Si pensamos en un paciente en terapia intensiva, por ejemplo, y creemos que hay algún antibiótico que le está generando esto, tenemos que ser muy cautos en saber qué antibiótico tenemos que retirar, y tenemos que ser muy cautos en dar corticoides en dosis que son inmunosupresoras, porque estaríamos agregándole toda la morbilidad de la inmunosupresión a un paciente crítico. Por eso es importante tener diagnósticos de certeza. Entonces, los corticoides se los dan una vez que le quitamos el fármaco y vemos que no responde. Sí. No se lo damos al mismo tiempo. En realidad uno hace una cuestión secuencial. ¿Escucharon la pregunta? ¿Escucharon la pregunta ustedes? Sí. ¿En qué momento dar los corticoides? Si la injuria expresada por magnitud de la insuficiencia renal aguda no es moderada ni severa, uno le da la opción a esperar la recuperación luego de eliminar el fármaco.
Si de pronto la gravedad de la injuria renal, que estaría en un estadio 3, nos hace considerar que ameritaría ser mucho más agresivo, lo hacemos de inicio. Igualmente, pensá que a veces nos ha tocado tener que dar corticoides sin un diagnóstico de certeza, solamente basado en la sospecha clínica. Porque les repito, acá estamos discutiendo un escenario como si fuese todo relativamente sencillo y tal vez el paciente no lo podamos biopsiar, o por un motivo clínico, o por una contraindicación, o porque existe alguna dificultad logística. Por lo tanto, a veces nos obliga a asumir que el diagnóstico probable es tal o cual y lo hacemos ahí de manera empírica. ¿El micrófono? Ahí, ¿se escucha? Me quedó una duda respecto al potasio, porque en todos los casos estaría bajo, ¿o no? O, perdón, alto, ¿o no? ¿O hay casos donde el potasio está bajo? En las acidosis tubulares 1 y 2, el potasio puede estar bajo. En la acidosis tubular tipo 4, el potasio puede estar alto. O sea, Ok, dependerá de... ¿por qué estaría bajo? Eso no entiendo. El potasio en las acidosis, porque está... ¿No vieron hipocalemia? Sí, Bien. pero en estos casos, o sea, ¿está incapacitada la secreción o no? Cuando es más distal y cuando es más proximal, ¿el potasio aumentaría por la pérdida de bicarbonato o no? ¿O eso no El es? potasio se elimina, lo que hay es calibresis. Hay aumento de la eliminación de potasio tanto en la distal como en la proximal. En la tipo 4, lo que hay es un mecanismo de hipoaldosteronismo, hiporreninémico, y el hipoaldosteronismo es el que genera hipercalemia. Acá podés encontrar cualquier cosa, con lo cual, cuando ustedes analizan evaluación de un paciente con alteración del potasio, además de tratar de discriminar cuál es la principal estrategia inicial, ver de dónde lo pierde, en el caso de que no tenga una causa vinculada a shift. ¿Está? Entonces, la eliminación de potasio es un elemento que puede ser de ayuda cuando tenés hipocalemia y además tenés que complementarlo con el resto de las variables porque hipocalemia aislada no significa nefritis intersticial tampoco, ¿no? Vamos a terminar acá por el tema de tiene el práctico hoy, ¿no? Respecto de los cilindros leucocitarios que encontramos en orina en este contexto, digamos, ¿en qué porcentaje son diagnósticas? O sea, ¿la mayoría de los pacientes con nefritis intersticial aguda tienen en cilindros o la mayoría no lo tiene? ¿O es algo muy variable? ¿Escucharon la pregunta? La pregunta sería especificidad y sensibilidad de los cilindros leucocitarios. No son específicos, son sensibles, pero al no ser específicos, el valor positivo no te lo asegura. Cualquier proceso inflamatorio tubular de cualquier sector de la vía urinaria, inclusive en pacientes con glomerulopatía, puede tener cilindro leucocitario. Acá sería más raro encontrar otra alteración del sedimento, sería más raro encontrar cilindro eritrocitario, que sí tiene una sensibilidad y una especificidad mucho mayor para síndrome nefrítico. Acá es un dato más. Acá uno termina diciendo, tiene eosinofilia, tiene un cilindro con leucocituria y la leucocituria es a expensas de eosinófilos. Recibió un fármaco y tiene una IRA, bueno, tenemos una alta chance de que esto fuese. Pero entramos en un terreno en el cual el diagnóstico clínico de laboratorio puede no ser suficiente, por eso caemos en la biopsia. De hecho, se harían más biopsias en las IRAs si uno tuviese la posibilidad de hacerlo y si el paciente pudiese estar en condiciones. Pensemos que la IRA es un espectro, una bolsa muy grande de entidades. Bueno, nos vemos a las 11. A las 11 pensaba cerrar lo de diabetes y después puse 2 casos clínicos para escucharlos un poco a ustedes. Bueno, gracias. Bárbaro. Gracias, hasta luego.